Buenas noches, mi nombre es Diovis Acuña, estudiante de Administración, cuarto semestre. Eh, Me toca hacer la exposición de una variable cuantitativa continua. Para la realización de esta variable, eh, hicimos una encuesta a 55 personas de la ciudad de Puerto Boyacá para tomar la distancia que hay desde su casa hacia los centros de votaciones. Entonces aquí tenemos los datos ya de las personas, de las 55 personas que fueron. Lo tenemos en esta tablita, o sea, aquí están las distancias que recorrieron las 55 personas. Con estos datos vamos a elaborar una tabla de frecuencia, pero para elaborar una tabla de frecuencia tenemos que hallar un rango. El rango se halla tomando los datos máximos de los recorridos que hicieron las personas y el dato mínimo. Aquí tenemos que el dato máximo es 44 y el dato mínimo es 0,72. Entonces se hace la resta y nos da 43.28, pero lo aproximamos a 43. Después vamos a hallar el intervalo. El intervalo se halla utilizando la regla de Sturge. Lo hacemos en la calculadora y nos da 6.74. También lo aproximamos a 7. Luego vamos a hallar la amplitud. La amplitud se halla tomando el valor del rango dividido por los intervalos y nos da 6.42. Bueno, teniendo estos datos podemos determinar lo siguiente. Este 7 de los intervalos determina las 7 celdas que vamos a hacer para la tabla de frecuencia. Esta amplitud quiere decir lo grande que son los datos. Por ejemplo, 0,72, que es el primer dato que tenemos mínimo, le sumamos 6.42 y nos da 7.42. O sea, quiere decir que son las distancias, o sea, que hay en estas partes. 7,14 también le sumamos el 6.42 y nos da estos valores, y así sucesivamente tenemos todos los valores. Tenemos los valores en la tabla. Vamos a hallar FI. FI se halla tomando los intervalos, haciendo la suma de 0,72 más 7,14 dividido 2 nos da 4. Aquí también se suma 7,14 más 13.56 dividido 2 nos da 10, y así sucesivamente tenemos los datos. Vamos a hallar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta son las personas que estuvieron en la distancia de 0,72 a 7,14. Tuvieron 38, en la segunda tuvieron 15, en la otra no hubo personas y en la otra hubo 2, y así tenemos el valor de los 55 personas. La frecuencia absoluta acumulada la obtenemos de la frecuencia absoluta. Aquí hay 38, después se suma 38 más 15, nos da 53, y así sucesivamente. Acumulamos todas las personas que estuvieron en la encuesta y sacamos los porcentajes. ¿Cómo se sacan los porcentajes? Se toma la frecuencia absoluta, o sea, 38 dividido 55 y nos da 0,69. Quiere decir que el 69% de las personas estuvieron en ese recorrido. 15 dividido 55 nos da 0.27, y así se termina esta tabla. Se le saca automáticamente el porcentaje. Para saber los porcentajes se multiplica este FI, o sea, este 0,69% nos da el 69%, el 0,27 nos da el 27%, y así sucesivamente hasta llegar a un 100%. Sacamos también el porcentaje de la frecuencia acumulada, o sea que es 38 dividido 55 nos da los 69, 53 dividido 55.96, y así sucesivamente se sacan todos los porcentajes. Y luego sacamos el porcentaje, que es esto multiplicado por 100 nos da 69, esto multiplicado por 100 nos da 96, y así sucesivamente. Para hallar la media tenemos que hacer otra tabla, que es la X por XI FI, que se obtiene por la multiplicación de XI y FI.
O sea, obtenemos estos valores. La multiplicación de este por este nos da este, de este por este nos da este, y así sucesivamente. Entonces, ya teniendo estos datos, vamos a hallar la media. La media. ¿Cómo se obtiene la media? Tomando este valor dividido por la cantidad de personas que fueron. Entonces, llegamos a este. O sea, la división de este nos da este. La división de este con este nos da este. Y así sucesivamente tenemos la media que nos da 7. Nos da 7. Continuamos con la mediana. La mediana, para hallar la mediana se toman la cantidad de encuestado, pero como da, que son 55, pero como da impar, tenemos que, o sea, hay una regla que dice que hay que sumarle más 1. Más 1 dividido 2, entonces sería 55 más 1, 56. Dividido 2 nos da 28. Así ya tenemos la mediana, o sea, quiere decir que la mediana es 28 y está en la fila 4. O sea, 28 está en la fila 4. Bueno, la moda es la frecuencia de moda. O sea, la moda es el 38, o sea, quiere decir que es el valor que más se repite. Y está en la fila, en la 4, aquí en la 4. Bueno, la varianza, para sacar la varianza tenemos que aplicar la fórmula de la varianza, que es xy, o sea, xy que es 4 menos la media, que la media serían 7, al cuadrado por fi, o sea, xy, o sea, 4 menos la media, que es 7, elevado al cuadrado por fi, y nos da un valor de 6.86. y así sucesivamente. O sea, tomamos la misma fórmula para tener los valores, y nos da 55.24. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, nos da 7.42. El coeficiente de variación relativo es la división de la desviación estándar por la media, y el coeficiente de variación porcentual se toma el coeficiente de variación relativo por 100, y así obtenemos el coeficiente porcentual. Conclusión: con la media concluimos que las personas que votan en Puerto Boyacá tienen un recorrido más o menos de 7 kilómetros para llegar a su puesto de votación. Muchas gracias.